Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bendiciones a todos ustedes. Aquí estamos en el bloque de preguntas y respuestas bíblicas. Quien les habla es su amigo el pastor Emilio Vázquez. Tenemos tres preguntas que nos han enviado aquí y es de interés general. Por eso quiero compartirlo aquí en el grupo también y ustedes lo pueden volver a, a compartir. Por ejemplo, aquí la pregunta uno dice, ¿quién es el Mesías para usted? Para mí en lo personal, Yahoshua, ¿quién es? Yo creo que esta pregunta no es solo para mí, sino también para muchos otros que estamos creyendo, según la interpretación de la exégesis hebrea, lo que dice la escritura del Mesías. No, no podemos nosotros creer lo que dice la interpretación religiosa o la mala interpretación o la reinterpretación de las religiones, sino claramente lo que dice la escritura inspirada o no adulterada del Mesías. Lo que dice la escritura, que no está adulterada. ¿Quién es el Mesías? Eso lo creemos. Por ejemplo, para nosotros, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es Yahoshua? Lo que les voy a leer y lo que está inspirado y lo que no está adulterado, dice así. Según el mismo Mesías, el mismo Yahoshua, él es hijo de Elohim. ¿Dónde lo encontramos? En Juan capítulo 10, verso 36 al 38. Inclusive él dice que el Padre mora en él por medio del Espíritu Santo, obviamente. El Padre está en él, ¿sí? Y él está con el Padre, hay comunión. ¿Mm? Y vemos allí que los fariseos, maestros de la ley y demás, le querían juzgar porque él dijo que era hijo de Elohim. Él lo dijo. Ustedes me quieren juzgar, me quieren hacer algo por cuál obra, o porque dije que soy hijo. ¿Mm? Entonces, él mismo de su propia boca dice que es hijo. Eso es lo que dijo el Mesías. También el mismo Mesías eh, habla claramente en un pasaje de Juan 20:17, y él mismo vuelve a decir que el Todopoderoso Yahweh es su Padre y es su Dios, es su Elohim, su dueño y su amo. Quiere decir entonces que según el mismo Mesías, él tiene un dueño, un amo, quien le creó. O si él dice que tiene un Dios, un Elohim o un poderoso, quiere decir que él le adora a él, a su Padre, y que su Padre es su creador, creador del Mesías. Y eso lo podemos demostrar bíblicamente también, cuando estamos estudiando allí Apocalipsis, que él es la primicia de la creación. Bueno, hay otro discípulo, un apóstol, que también habla muy bien de la identidad del Mesías, Pablo o Shaul, el apóstol. Para él, obviamente que él no va a estar confundido, porque él tuvo revelación y demás, y tuvo inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Él dijo que el Mesías es hijo de Yahweh y que Yahweh es el Elohim y padre de Yahoshua. Según la Reina Valera, en Efesios 1:3, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías lo afirmó en Juan 20:17. El Mesías dijo que él tenía un Elohim, un amo, un dueño. Y Pablo eso lo creyó. Pablo siempre creyó lo que el Mesías creyó. Pablo también dijo que el Mesías tiene un amo, un dueño, un creador, un Dios en la Reina Valera, un Elohim. Ese es el Mesías verdadero.
Según el autor del Evangelio de Juan, el mismo Evangelio de Juan, obviamente, se escribió para que se crea y se sepa de una buena vez que el Mesías es el Hijo de Yahweh. Ese es la médula del Evangelio. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Y eso lo encontramos en Juan 20:31. Léanlo. Ahí claramente dice que el Evangelio fue escrito con ese propósito, el Evangelio de Juan. ¿Para qué propósito? Para que se sepa que el Mesías es el Hijo, el ungido, el Hijo. Está claro ahí el panorama. Y el Mesías no es el Todopoderoso, es el Hijo. Para eso se escribió. De ahí que podemos entrar a profundizar las malas traducciones de Juan 1:1, ¿sí? Y de ir a la traducción más exacta, porque no condice con lo que dice Juan 20:31. No condice con lo que Juan 1:1, no condice con lo que dice Juan 20:17 y no condice con lo que dice Efesios 1:3. Así que hay una mala traducción, una mala interpretación en Juan 1:1. Pero ese es otro tema, de otro estudio, de otro seminario, como quien dice. Bueno, ahora, según Mateo capítulo 16 y verso 16 al 17, el mismo Padre le reveló ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le reveló? Que el Mesías es su Hijo y su ungido. Eso lo encontramos en Mateo 16, 16 y 17, cuando el Mesías pregunta a sus discípulos, dice, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen de mí la gente? Y ellos le dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, otro que eres profeta. Bueno, el Mesías dice, ahora yo quiero saber algo. Ustedes, mis discípulos, para ustedes, ¿quién dice que soy yo? Ahora no me interesa lo que dice la gente, yo quiero saber lo que mis discípulos dicen de mí, dice el Mesías. Eso le dejó perplejo a muchos de ellos y solamente podía hablar alguien que tenía revelación del Padre por medio del Espíritu Santo, y ese fue Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Elohim, el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, su ungido. Entonces el Mesías gozoso le dice, bienaventurado. Muy bien, Pedro. Excelente la respuesta, porque esta respuesta que tú me has dado a mí no te fue enseñado por carne, o sea, por maestros humanos, sino te fue revelado por mi Padre que está en el cielo. Yo soy su hijo, mi Padre está en el cielo, yo soy su hijo. Eso se te reveló. Y sobre esta revelación tiene que estar mi congregación, mi iglesia. Sobre esta roca de fe que recibiste, sobre esta roca de revelación de que yo soy solamente el Hijo y no soy el Padre, que mi Padre está en el cielo. Sobre esta revelación, sobre esta roca tiene que estar edificada mi iglesia. ¿Y qué pasa hoy? Bueno, estudio de otro costal. Según Pablo, el Mesías es hijo de Yahweh y está sujeto a él, porque el Padre mismo sujetó todas las cosas bajo los pies del Mesías, pero el mismo Padre no se sujetó al Hijo. Primera de Corintios 15:27. Más evidencias de quién es el Mesías. Hijo del Padre, sujetado al Padre. El Padre le sujeta todas las cosas a él, pero el Padre no se sujeta al Mesías. Vemos ahí a dos seres distintos, al Padre y al Hijo. También dice Pablo que el Mesías va a entregar su reino al Padre cuando termine el periodo milenial. Después, obviamente, de su segunda venida, después del periodo milenial, el Mesías estará entregando su reino ¿a quién? Al Padre, a otro ser más superior a él. El Mesías es el Hijo, no es el Padre. Primera de Corintios 15:24. Otra pregunta, ¿qué es necesario para ser salvo? Bueno, hermanos míos, lo que se necesita para ser salvo, puedo hacer una pincelada de esto, y de esto se puede ir deshaciendo más temas. Por ejemplo, para ser salvo, ¿qué se necesita? Se necesita creer en el Mesías como hijo y enviado del Padre, y en su obra redentora, es decir, todo lo que él hizo, su sacrificio, lo que él
la sangre derramada, todo el calvario que pasó. Bueno, eso debemos de creer, que derramó su sangre por perdón de nuestro pecado, que vino para salvar a la humanidad, enviado por el Padre. Juan 3:16. También creer en el Mesías, que es el Hijo único, ¿sí? Enviado por el Padre, que es Hijo ungido, enviado por el Padre con un propósito salvífico: redención, salvación, rescate. Y a la vez también hay que creer en su Padre. Eso lo dice en Juan 14:1-2 o Juan 14:1. Creer en el Todopoderoso, creen en Elohim, crean también en mí. Creen en los dos seres. Y también lo dice en Juan 3:17. Creer en el Padre y en el Hijo, en ambos. ¿Sí? Ahí está la vida eterna. Conocer y creer al Padre y al Hijo, a ambos, no solo a uno. Ahora, obedecer los mandamientos de Yahweh, que aún están vigentes y son válidos. Esto también sirve para salvación y vida eterna. Lo encontramos en Mateo 19, 16, 17. ¿Por qué? En síntesis, sabemos que pecado, la definición bíblica de pecado, la definición teológica de pecado es transgresión de la ley de Elohim, transgresión de la ley de Dios, como dice alguno en Reina Valera. ¿Y cuál es esa ley? Los mandamientos que el Padre dio a Moisés. Usted transgrede, usted viola, usted desobedece algunos de esos mandamientos, no los 613, pero una buena cantidad que aún están vigentes. Usted, por ejemplo, dice que no tenemos que matar y usted mata, está transgrediendo la ley, entonces está pecando, no tiene vida eterna. Entonces hay que obedecer mandamientos establecidos y vigentes hasta el día de hoy para tener vida eterna. Y otro muy importante también, que es bautizarse en el nombre del Mesías. Según Hechos 2:38, el apóstol Pedro dice que al hacer ese bautismo en el nombre del Mesías, Yahoshua, uno recibe perdón total de pecado. Y al recibir perdón total de pecado, uno está apto para ser recibido delante del Padre y pertenecer al reino, o a la salvación, o la vida eterna. Sin perdón total de pecado, ¿cómo uno puede tener vida eterna? Después dice la última pregunta: ¿qué piensa de la segunda venida del Mesías? Lo que dice Pablo y lo que dice el mismo Mesías. ¿Qué dice Pablo? Que él volverá. Primera Tesalonicenses 4:13 al 17. Con voz de arcángel, con voz de trompeta, los muertos en el Mesías se levantarán primero, luego nosotros seremos transformados. Seremos llevados en la nube, estaremos con el Mesías. ¿Sí? Bueno, todo eso va a ser en la segunda venida. Obviamente, ¿cuándo sucederá esto? Que después de la tribulación, no antes. Después. El Mesías vendrá después de la tribulación. Mateo 24, 29, 30. La segunda venida del Mesías será entonces después de la tribulación, no antes. En la tribulación aún estaremos los escogidos, y por causa de lo escogido, el tiempo del sufrimiento será acortado. Ahí lo tenemos en Mateo capítulo 24. Así que así estamos respondiendo a estas preguntas. Espero que le haya sido de bendición y de claridad, y haya salido de algunas dudas. Cualquier consulta, cualquier pregunta, al más 595-985-162-975, preguntas y respuestas bíblicas con el Roe o Pastor Emilio Vázquez. Será hasta entonces. Shalom, bendiciones.